Para el que tenga mucha prisa, ya se lo adelanto, no hay una frecuencia mejor. La baja no es mejor que la media o que la alta. Pero para el que tenga ganas de aprender, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este formato antiviral, sin corte ni edición. Hoy vamos a hablar de frecuencia y os voy a enseñar frecuencia baja, media y alta, cuándo vamos a utilizar una u otra, qué sentido tiene periodizarlas dentro de la temporada y cómo poder manejar esta variable. Porque la realidad es que yo como entrenador intento alejarme de ese mensaje de la frecuencia media es mejor, la baja es mejor, la alta mejor y la mantengo durante toda la temporada, sino que cojo esta variable y al igual que el volumen, que la intensidad, que la especificidad, lo voy manejando a lo largo de la temporada para utilizarlo según los objetivos y beneficios que queramos con ese atleta. Así que vamos a ello. Empezamos a hablar de frecuencia y, como os decía, para mí la frecuencia es una variable más, igual que el volumen y que la intensidad. Es verdad que a veces va asociada al volumen para repartir ese volumen de entrenamiento, más frecuencia para repartir más volumen, pero hay muchas otras veces que la frecuencia va disociada del volumen y que se maneja con una variable más que evidentemente tiene una relación directa pero que no va de la mano. Entonces podemos encontrar tres tipos de frecuencia. Una frecuencia baja cuando estamos hablando de frecuencia 1, 2 en el caso de la banca, que ya sabemos que la banca siempre tolera un nivel más de frecuencia que la sentadilla y el peso muerto por la recuperación normalmente. Frecuencias medias en las que vamos a hablar entre 2 y 3 la sentadilla, según su tolerancia de frecuencia máxima, porque la media va dependiendo de cuánto es la alta y cuánto es la baja para ese atleta. Frecuencia 3 en el caso del press de banca, frecuencia 2 en el caso del peso muerto, y luego nos iríamos a frecuencia alta, que sería 3, 4 o más en el caso de la sentadilla, 4, 5 o más en el caso de la banca, 3 o más en el caso del peso muerto, hablando para la mayoría de personas, porque un atleta puede tolerar como frecuencia alta 7 de banca y a lo mejor su media es 4 y su baja es 2, 3. Todo depende de qué niveles tenga ese atleta de tolerancia a esa frecuencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar una frecuencia baja? Pues mira, tanto baja como alta nos vamos ya a los extremos. ¿Eso qué quiere decir? Que los vamos a utilizar en el momento de la temporada en el que el resto de variables, volumen y frecuencia, están más polarizadas. Es decir, vamos a trabajar frecuencia baja o alta cuando tengamos volumen e intensidades muy altos y muy bajos en ese estado alterno, que normalmente, en mi caso como entrenador, son cuando estamos o lejos o cerca de la competición. Frecuencias medias, cuando estamos en lo que los soviéticos llaman la zona dulce, es decir, en zonas medias, bloques en los que necesitamos repartir un volumen total alto, pero que se reparte más en esa zona media y utilizamos más esas frecuencias medias. Vamos a entender esto a lo largo de la temporada. Frecuencia baja, vamos a utilizarlo sobre todo bloque de hipertrofia. ¿Qué tenemos en este bloque de hipertrofia? Que necesitamos un alto volumen y alta intensidad relativa, no alta intensidad absoluta porque no trabajamos con porcentajes altos, pero sí con esfuerzos altos, alto volumen y alta intensidad que tenemos que repartirlo en, evidentemente, en pocos días, porque no podemos hacer alto volumen, alta intensidad todos los días, no puede hacer un 3×8 al fallo de sentadilla todos los días, ¿no? Porque no te puedes recuperar. Entonces, como utilizamos un protocolo de alto volumen, alta intensidad y también un alto nivel de accesorio, volumen de accesorio, pues necesitamos una frecuencia baja para poder utilizar y repartir correctamente este trabajo que nos interesa para el bloque de hipertrofia, ya sabéis, para ganar capacidad de trabajo por sesión, para priorizar esa ganancia de masa muscular, todo eso. Luego vamos a transicionar hacia un bloque de fuerza base. Este bloque de fuerza base va a ser un bloque más específico. Vamos a ganar en que las variantes que utilicemos van a ser más específicas. Va a haber también menos volumen de trabajo accesorio, aunque el volumen de trabajo accesorio sigue siendo alto. En este momento el volumen y la intensidad que vamos a utilizar a nivel relativo van a ser tendiendo a más medias, pero todavía está en un estado bastante polarizado de que todavía trabajamos con esfuerzos altos, hay bastante volumen de accesorios. Entonces, como en ese rango de máximo volumen, máxima intensidad, máximo volumen de accesorios estamos bajando ese nivel, pues nos podemos permitir una frecuencia mayor, de tal forma que en el bloque de fuerza base vamos a usar una frecuencia media entre el bloque de hipertrofia y el bloque de volumen, que lo tendríamos aquí.
A lo mejor en el bloque de hipertrofia utilizamos frecuencia 1 de sentadilla, 2 de banca, 1 de peso muerto. En el bloque de fuerza base, por ejemplo, podemos usar 2, 3, 1. Y hemos aumentado un punto la frecuencia del tren inferior, si contamos peso muerto y sentadilla, un punto la frecuencia del tren superior. Luego entramos en el bloque de volumen. El bloque de volumen es el más soviético, en el que tenemos más volumen en zona dulce, es decir, en torno al 70-80% de la RM. Y ahí vamos a acumular mucho trabajo. Para acumular todo ese trabajo necesitamos más frecuencia para repartir ese volumen total, y también porque estamos en un punto de mayor especificidad. Vamos a hacer más movimientos de competición, menos variantes, menos trabajo accesorio. Así que utilizamos esa frecuencia media para repartir el volumen en zona dulce. Por ejemplo, 3, 4, 2. ¿Vale? Podría ser menos o más, como hemos dicho, dependiendo del atleta, porque aquí estamos en esas zonas dulces. Y luego cuando nos vamos al picking, volvemos a estar en un proceso más, menos de zona dulce, sino más polarizado, en el que ahora está polarizado porque tenemos un volumen bajo, una intensidad en cuanto a RPE más baja unos días, los días ligeros, más alta los días principales, y sobre todo una intensidad en cuanto a porcentajes del RM igual más alto en los días principales. Y reducción del volumen de accesorios con respecto a los bloques anteriores. Eso no quiere decir que no hagamos accesorios, pero tenemos menos que los bloques de la off-season. Y además nos interesa una cosa, que es masterizar la técnica, coger ese chispa técnica que va asociada a nivel de coordinación del sistema nervioso y que no nos interesa tenerla aquí, sino que nos interesa tenerla cercana a la competición. Por eso en el bloque de frecuencia alta, que sería el picking, podemos utilizar una frecuencia mayor, por ejemplo, 4, 5, 3 o 3, 5, 3 o 3, 6, 3, dependiendo del atleta, para buscar masterizar la técnica, para buscar esa maestría técnica y para aprovechar que tenemos un entrenamiento con más diferencia entre días ligeros y días pesados que tendríamos en el bloque de volumen. Entonces vamos utilizando todo esto a lo largo de la preparación y por eso yo siempre defiendo la programación por bloques, porque ¿qué es lo que me permite la programación por bloques? Utilizar todas las herramientas que tengo en mi caja de herramientas en la preparación de mi atleta y que mi atleta mejore la base, mejore con frecuencias bajas, mejore con el trabajo accesorio y luego utilice la frecuencia alta cuando toca. Por eso, si uno me dice, para mí la mejor frecuencia es la baja o para mí la mejor frecuencia es la alta, yo digo que no, que para mí todas son igual de válidas. Y sobre todo, porque si tenéis un mínimo de experiencia en este deporte como entrenadores y habéis estudiado suficientes metodologías, sabréis que hay muchos caminos para llegar a Roma y que la realidad es que no se necesita frecuencia alta para conseguir ser campeón del mundo. Tenemos atletas que son campeones del mundo a nivel internacional usando frecuencias bajas. Podemos encontrar atletas a nivel internacional que son campeones mundiales con frecuencias medias durante todo el año y atletas que son campeones mundiales con frecuencias altas. Ahora mismo, de las que más suenan, no sé, todo el mundo sabe que Perkins o Agatha usan frecuencia alta. Ok, pero es que también podemos encontrar cómo hay atletas récord mundiales como Aston Rouka que hace 2 días de sentadilla y hace 400 de sentadilla. Para mí la sentadilla más impresionante de la historia. O atletas que hacen récord mundiales de press de banca haciendo 2 días de banca a la semana. Entonces, si hay atletas que son capaces de llegar a eso haciendo frecuencia baja, tú no puedes llegar y decir que es que la alta es la mejor para todo el mundo. No, habrá atletas que la alta les funcione mejor o la baja les funcione mejor. Para mí, esto tiene que ir en relación a la competición. Y puede que para un atleta esta sea la evolución, puede que para otro atleta sea hago frecuencia 1, 2, 0,5 en el bloque de hipertrofia, es decir, hago peso muerto una vez cada 2 semanas, y al final de la preparación consigo hacer 2, 4, 1. Y esa es su frecuencia pico en el picking, porque eso es lo que tolera y eso es con lo que consigue conseguir su pico de forma. Y no por subírsela a 3, 5, 3 es mejor o funciona mejor, al contrario, se lesiona o funciona peor. Entonces, no por hacer más frecuencia es mejor en todos los atletas, no por hacer 6 SBD va a mejorar más, ni mucho menos. Lo que sí tenemos que intentar a lo largo de tu carrera como atleta, con el paso del tiempo, que tu capacidad de trabajo, tu capacidad de maestría técnica, de repetición del movimiento, pueda ir mejorando. Pero eso no quiere decir que vayáis mejorando de por vida y que al final todos los atletas hagan frecuencia 7
de todos los movimientos, porque eso es inviable y eso es contraintuitivo con la diferencia individual que hay de cada atleta. Así que espero que os haya ayudado esto, ya sabéis cuál es mejor, si una es mejor que la otra. Y nada, espero que hayáis aprendido una clase aquí en este formato antiviral y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.